Hoy a las 11 de la mañana, hora local, será la firma del nuevo acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Pese a no contar con el beneplácito de la oposición colombiana, quedará ahora en manos del Congreso la aprobación definitiva del documento, que incluyó solamente algunas de las propuestas de los sectores que apoyaron el no en el plebiscito del pasado 2 de octubre. Representantes del Partido Centro Democrático, liderado por el exmandatario Álvaro Uribe, expresaron su descontento con el pacto, que a su juicio dejó a un lado gran parte de sus exigencias. Además, aseguraron que al ser el poder legislativo de mayoría oficialista, el encargado de tomar la decisión definitiva se desconoce, pues entonces la voluntad popular. Anunciaron manifestaciones en la calle para expresar su rechazo a la medida. Buscar puntos de encuentro y de unidad es ahora más importante que nunca. Y es lo que vamos a hacer. Esa fue la promesa del presidente colombiano horas después de que el país rechazara en las urnas el primer acuerdo de paz con las FARC. En adelante, gobierno y oposición sostuvieron una serie de reuniones con ese objetivo. Manifestamos ajustes y proposiciones iniciales que deberán introducirse a los textos de La Habana para buscar un nuevo acuerdo de paz que vincule a la totalidad de los colombianos. El presidente de la República expresó voluntad para lograrlo. Y en total fueron cerca de 40 días en los que los promotores del no expusieron sus reparos, mientras el gobierno aseguraba estar escuchando. El proceso de ajuste y de revisión del acuerdo sigue avanzando, siempre usando y defendiendo las propuestas recibidas para ese fin. Fue el pasado 12 de noviembre cuando desde La Habana se anunció un nuevo acuerdo. Hoy con humildad reconozco que este acuerdo es mejor en cuanto resuelve muchas de esas críticas e insatisfacciones. Pero mientras la administración Santos insistía en que se adoptaron las observaciones de la oposición, estos sectores condenaron que el gobierno haya dado por definitivo el nuevo texto. He pedido al presidente de la República que los textos que anuncian de La Habana no tengan alcance definitivo. Y a pesar de que se trató de llegar a un consenso nacional, no hubo humo blanco. Por el contrario, el presidente decidió refrendar e implementar el nuevo pacto en el Congreso. Es claro que la vía más conveniente y legítima para refrendar este nuevo acuerdo es a través del Congreso de la República. Yo creo que le hace mucho daño al país aceptar un acuerdo en el cual el narcotráfico, que ha causado tanta tragedia nacional, se le considera conexo con el delito político, y los mayores responsables de FARC en narcotráfico no tienen castigo interno ni extradición, además elegibilidad. El acuerdo con las FARC llegará a un Congreso con mayorías oficialistas y al que ahora la oposición pretende revocar. Si el Congreso y el gobierno quieren refrendar los acuerdos que fueron derrotados en las urnas, tienen que citar a unas nuevas elecciones para que los colombianos puedan elegir realmente congresistas que los representen, y entonces procederemos a esa refrendación en el Congreso. Pese a todo lo anterior y ante un país dividido, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, y Juan Manuel Santos volverán a encontrarse cara a cara este jueves para esta vez sellar definitivamente el acuerdo de paz. El escenario será el histórico Teatro Colón de Bogotá, en un acto que promete ser más discreto que la primera firma en la ciudad de Cartagena. Desde Bogotá nos acompaña hasta ahora Paola Holguín, ella es senadora opositora por el Partido Centro Democrático. Buenos días, senadora. Gracias por acompañarnos hoy aquí en el programa La Mañana de NTN 24. Bienvenida. Buenos días, doctoras Karen, Andrea, y un saludo a todos los televidentes a esta hora. Primero preguntarle cómo se siente el día de hoy. Finalmente habrá paz en Colombia. Ha sido sin duda casi un mes y medio de expectativa, de incertidumbre. Hoy se va a hacer una firma sin tanta parafernalia como fue la primera, más tranquila, digámoslo así. ¿Y eso qué significa para Colombia, senadora? Yo creo que es un día muy difícil, un día de una nueva frustración para los colombianos, porque el gobierno había hecho un compromiso que era respetar la voluntad popular, respetar la decisión de las urnas en el plebiscito que dijo no al acuerdo, que presentó unas objeciones sobre unos puntos. El gobierno había dicho que con el no se iba a estudiar, que se iba a buscar un gran acuerdo nacional, pero nuevamente terminó imponiendo su voluntad y la de la FARC por encima del resultado del plebiscito. Los temas neurálgicos que llevaron a los colombianos a las urnas a decir no
continúan exactamente igual en este acuerdo. El tema de elegibilidad política, de no existir penas efectivas para responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad, del narcotráfico como delito conexo al delito político, de subir parte del acuerdo al bloque de constitucionalidad, todo esto se mantiene. El tema de una justicia a la medida de la FARC, y esas eran preocupaciones que nos llevaron a millones de colombianos a decir no en las urnas, pero que hoy nuevamente el gobierno quiere imponer con la FARC, firmando este acuerdo en el Teatro Colón. Senadora, uno se pregunta por qué el gobierno nuevamente hace la firma del acuerdo sin refrendarlo, como pasó el pasado mes de septiembre, el día 26, se hizo la firma con la asistencia de mandatarios, de invitados internacionales, y después, a la hora del plebiscito, perdieron. Hoy vuelven a hacer esta firma sin haber sido refrendado por la vía que ellos escogieron, que es el Congreso. ¿Es quizás esto un mensaje hacia la oposición y decirles, es esto y punto, aquí no hay forma de negociar, este es el acuerdo final y ya? Lo que uno siente es que permanentemente se ha querido imponer a las malas lo que acordaron el gobierno Santos y la FARC. Además, esta vez viene con un tema que es muy delicado, y es, el gobierno se comprometió a que se daba refrendación e implementación, a que la refrendación iba a ser popular, así lo repitió todo el tiempo, la última palabra la tendrán los colombianos. Ahora dicen no, la refrendación puede ser también vía Congreso de la República. Y a mí me asiste una preocupación que yo creo que comparten muchos sectores, y es, este Congreso no tiene la legitimidad para refrendar los acuerdos, pero además las funciones que tenemos los parlamentarios de manera taxativa las contiene la Constitución y la Ley Quinta, y en ninguna parte dice que nosotros podamos refrendar estos acuerdos. Entonces a mí me preocupa porque el gobierno, aprovechando la mayoría aplastante que tiene en el Congreso, decidió pasar por encima de la decisión popular, pasar por encima de los colombianos y hacer una refrendación que jurídicamente yo no creo que sea posible vía Congreso de la República. Ahora, senadora, vamos por ese lado, la refrendación vía Congreso. ¿Ustedes no están de acuerdo con ese tipo de refrendación? ¿Cuál es la opción? Hacer otro plebiscito. Sin embargo, cuando fue el primer plebiscito, ustedes también cuestionaron al plebiscito. ¿Cuál es la propuesta? Hay varias cosas. Empiezo por el primer plebiscito. Nosotros, ¿por qué lo denunciamos? Porque el gobierno arbitrariamente bajó el umbral del 50 al 13%, porque no le dio financiación pública al no, pero ilegalmente usó recursos públicos para hacer campaña por el sí, presionó a alcaldes y gobernadores con el presupuesto, amenazó a los ciudadanos con guerra urbana y con más impuestos. Pero además estaba establecido que como la última palabra lo tenían los colombianos, pues la refrendación iba a ser popular. Puede no ser un plebiscito. La Constitución establece varios mecanismos de participación ciudadana. Lo que es delicado es que ahora se decida que no van a ser los colombianos, sino el Congreso. ¿Por qué es delicado? Porque ese Congreso fue el mismo Congreso que en un 80% estuvo de acuerdo con el acuerdo anterior y que por lo tanto no representa a las mayorías que votaron en las urnas. En un análisis que hizo uno de los diarios de Colombia se decía además, el plebiscito tuvo más de 12.800.000 votos. Los senadores que estamos hoy allí sentados tenemos un poco más de 10 millones de votos entre todos, es decir, no representamos a todos los ciudadanos que votaron. Pero más allá de eso, hay una extralimitación de funciones, porque en ninguna parte dice que el Congreso esté facultado para refrendar. Y si lo hace vía proposición, que es lo que pretende el gobierno y la FARC, mire, la proposición es el elemento más pequeño, el de menos valor de lo que hacemos en los parlamentarios. Y con eso se refrendaría un acuerdo que tiene tantas implicaciones para los colombianos entre el gobierno y la FARC. Yo creo que eso carece de toda legalidad y de toda legitimidad. Ahora, senadora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque lo cierto es que hoy a las 11 de la mañana se va a hacer esta firma, el presidente después va a entregar este nuevo acuerdo al Congreso para que sea refrendado, y usted misma lo ha dicho, la mayoría aplastante que tiene el oficialismo prácticamente tiene garantizado que sea refrendado ese acuerdo tal cual como se va a firmar el día de hoy. ¿Cuál es el paso a seguir, las opciones que tiene la oposición colombiana para hacer valer su voz? Porque también se está empezando a escuchar esa posibilidad de revocar el Congreso.
Hay varias cosas. La primera, yo comparto la rabia y la frustración de muchos colombianos que hoy no se sienten representados por el Congreso de la República. El problema de la revocatoria del Congreso es que los tiempos seguramente no dan. Pero hay varias cosas. La primera, nosotros tenemos que denunciar porque jurídicamente la refrendación vía Congreso no tiene sustento, no tiene peso, no es una función que el Congreso mismo tenga. Adicionalmente a esto, nosotros debemos hacer las denuncias internacionales porque se está irrespetando el derecho fundamental de los colombianos que en democracia votaron no en un plebiscito y ese plebiscito era un mandato muy claro para el gobierno y la FARC. Adicionalmente, nosotros vamos a continuar con la resistencia civil, haciendo pedagogía en las calles, pero además estamos pensando en la posibilidad de invitar a todos los sectores del no, a toda la ciudadanía, para recoger firmas, para convocar a un referendo sobre esos puntos que para nosotros eran fundamentales en el acuerdo que nos llevaron a las urnas a votar no y que el gobierno y la FARC desconocieron y que nuevamente están en el acuerdo que hoy pretenden firmar y que pretenden refrendar vía Congreso. Gracias a la senadora Paola Holguín, senadora por el Centro Democrático desde Bogotá, Colombia, nos acompañaba. Senadora, un gusto como siempre, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un buen día.